económico. Ya se encuentra conmigo en la plataforma Julián Macías. Yo les decía, vean, una de las primeras cosas que yo, o una de las cosas que más hemos repetido en este espacio es sobre la inclinación de la cancha en el tema electoral, sobre cómo el presidente de la República ha aprovechado cada resquicio y cada grieta que ha encontrado en la normativa para poder aprovecharse de ella y encontrar una ventaja por sobre sus rivales, empezando por poner a discutir a toda la comunidad jurídica del país qué es fuerza mayor o qué es una licencia, y en esa discusión ganar tiempo para no tomarlas, no tomar la licencia, menospreciando así no solamente a la Constitución, sino a la institucionalidad del país y a la propia Asamblea Nacional, sino también el aprovechamiento de los resquicios que deja el universo digital para proponerse de formas muy poco éticas, amplificando mediante trolls sus mensajes, criticando mediante universos de cuentas recién creadas a sus rivales y adicionalmente a ello, promoviendo la fabricación de deepfakes con inteligencia artificial para posar dudas y acusaciones sobre los rivales que más incómodos le resultan. Julián Macías ha hecho un estudio muy minucioso que presentaba también en varios medios españoles con audiencia latinoamericana en esta semana, y lo hemos invitado nuevamente a la contra. Estuvo con nosotros cuando éramos un medio muy pequeñito, ahorita ya estamos creciendo y le damos muchas gracias a Julián por estar con nosotros. Lo voy a poner en pantalla. Julián, hazme alguna seña para saber que estábamos todo listo. Perfecto, entonces te pongo en pantalla, hermano. Estamos con Julián Macías. Muchísimas gracias, Julián, por estar nuevamente en la contra. Nada, gracias a ti, Fernando, por la invitación. Me alegro que hayáis crecido y que bueno, que tenga más difusión los temas tan interesantes que tratáis. Y creo que se le da mucha menos importancia o tiene mucha exposición mediática de la que realmente merece. Y mira, yo decía, aquí hay grietas que se encuentran en las propias normativas para que puedan transitar por ellas los más vivos, los más vivarachos, los que más se sienten por encima de la ley. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante aquí es exponer este tipo de cosas para la ciudadanía, para que pueda estar alerta y encuentre los momentos, los puntos donde se pueda identificar este tipo de actividades, Julián. Y a veces el usuario no tan regular de redes sociales se encuentra un poco desprotegido ante esta avalancha. Quería empezar primero preguntándote cómo piensas que se ha diseñado desde Carondelet o desde las campañas en general esta nueva vorágine de fake news y de cuentas trolls que dan la impresión de una realidad que francamente en la acera no existe, y cómo podríamos nosotros, usuarios, identificarlas con cierta facilidad al entrar a las redes sociales. Bueno, creo que hay una teoría, que explica la creciente estrategia de campaña sucia, si lo quieres llamar así, digamos de manera continuada, pero esto se acentúa más en épocas electorales. Hay una hipótesis, y creo que tiene cierta razón, por la cual es más fácil mover electoralmente tanto la incentivación al voto como la desincentivación al voto, la desmovilización al voto, por cuestiones emocionales más que las racionales. Es decir, la hipótesis de ciertos estrategas digitales que en este caso dirigen la campaña de Noboa, en este caso del candidato Noboa, su hipótesis es que es mucho más efectiva una campaña sucia, generar odio hacia tu rival, que potenciar las propuestas propias, ¿no? Yo creo que tiene parte de razón, y hay un elemento clave para que esto se pueda llevar a cabo y que cada vez vayan un poco más allá de esta campaña, que es la total impunidad. Es decir, es increíble y obviamente no es tan sencillo comprobar o digamos, sin tener cierto, digamos, detenimiento o cierta involucración personal, el detectar esto. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para que la gente, por el sesgo de confirmación, no entre a razonar ni a comprobar, sino simplemente mueve una emoción, pues, por ejemplo, vincularlo con asesinatos, con el narcotráfico, con la pedofilia. Entonces,
a mí me llega una información que como, bueno, genera ciertas reacciones, ¿no? Como odio, miedo, etcétera. Y luego eso se va a dejar llevar por el sesgo de confirmación. Es decir, Claro. si esta información, o en este caso esta desinformación, va en contra de alguien al que yo le tengo una fobia, le tengo animadversión, pues voy a tender a creérmela inmediatamente, incluso a compartirla, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el esquema simple del por qué se hace y cuáles son los elementos clave. Luego esto tiene otro tema tramposo, aparte de la desinformación, ¿no? El uso de la IA digamos, hay como dos elementos muy clave o muy repetidos en esta campaña electoral de Ecuador. Una son portadas de los principales medios ecuatorianos con portada con fake news, pero hacen simular como si son portadas de los principales medios de Ecuador. Y la segunda, el uso de la inteligencia artificial para hacer vídeos, digamos, que están manipulados, que cuentan un relato con un componente emocional muy fuerte de violencia, de narcotráfico, etcétera. Y creo que aquí lo grave es que no solamente esto tiene que ver con lo digital, sino que normalmente estas estrategias son de triple capa, ¿no? Una digital, evidentemente, otra mediática y otra política. Y yendo a lo político, me voy a la entrevista del martes, creo que fue, de Noboa, donde al menos que dio 4 fake news que estuvieron difundidas las horas previas por el troll center, es decir, por cuentas falsas que difundían estos bulos, y también algunas de corto plazo, otras de largo plazo, como la vinculación con el narcotráfico y con los lobos, por ejemplo, ¿no? Y la Revolución Ciudadana. Todo eso lleva ya semanas y semanas difundiendo vídeos falsos. Y el otro elemento es la ampliación con cuentas falsas. Por ejemplo, solamente en Twitter ya tenemos detectadas más de 10.000 cuentas falsas. ¿Qué es lo que hacen estas cuentas falsas? Algunas son de nueva creación, como tú decías, otras son compradas en el mercado negro. Hay algunas cuentas del 2013 y del 2014 sobre todo, muchas de ellas con seguidores turcos o árabes, y que seguramente sea una serie de cuentas, hablamos de más de 1.000 cuentas, compradas supuestamente en Turquía con la fecha de creación en 2013 y 2014. Y la principal actividad, más allá de retuitear o incluso poner mensajes positivos, de hecho, hay una publicación que la gente se puede fijar cuando hubo la deportación por parte de Donald Trump de ecuatorianos, igual que con otros países hermanos de América Latina, pues hizo una publicación básicamente como las propuestas que él tenía para acoger él decía retorno cuando realmente son deportaciones totalmente inadmisibles en condiciones inhumanas y sin los mínimos derechos humanos, pero que él ese tema no lo menciona. Entonces, ahí hay un montón de críticas precisamente por el compadreo, la postura, ¿no? De aplaudir, ir a aplaudir la toma de posesión de Donald Trump. Y todos son críticas, y si uno se fija en los comentarios positivos, hay por lo menos 25 comentarios positivos de cuentas falsas de este troll center que dice usted, ya era hora que algún presidente hiciera algo por los migrantes. Bueno, así comentarios de este tipo son bastante habituales, ¿no? Entonces, tiene todo ese tipo de actividad y sobre todo son respuestas. Es decir, como muchas veces tienen pocos seguidores, si hicieran una publicación normal no va a tener impacto, ¿qué es lo que hace? De hecho, yo tengo una hipótesis que de manera automatizada, cuando hay una publicación que menciona a Noboa o a Luisa González, que tenga más de 30, 40, 50 retweets, automáticamente todas estas cuentas van difundiendo contenido en respuesta para que lo vea la gente que vea esas publicaciones que tienen más impacto, pero que no tienen nada que ver. Es decir, a lo mejor están criticando a Noboa, pero dice, claro, puede estar relacionado no con el sentido del tuit principal. Yo puedo poner una noticia sobre el presidente y abajo me ponen a Luisa González en la fiesta de Aliafito, digamos. Totalmente. Incluso hay un elemento muy, muy curioso, que hay varios tuits criticando, ¿no? Por ejemplo, es una de las publicaciones creo que he hecho en algunos de estos hilos o vídeos que he estado explicando cómo funciona, en el cual, por ejemplo, hay una crítica o una noticia en el cual el gobierno de Noboa obligaba a los funcionarios a vestir camisetas del mismo color corporativo de ADN, y había una respuesta de una de estas cuentas falsas creadas en 2025 que decía, sí, yo también pienso que Noboa es el mejor presidente que hemos tenido, es como está diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es bastante habitual, y sobre todo lo que más veo en Ecuador y sobre todo en Twitter son respuestas a los principales medios. Incluso uno puede mirar cuando hay un texto excesivamente cargado de amor y de, digamos, excelsitud hacia Noboa,
uno puede ver que la cuenta, si ve su actividad, va a ver sobre todo las respuestas que hace a otros comentarios, que es una cuenta falsa, ¿no? Normalmente recién creada. Incluso si ve sus seguidores y abre esos seguidores, ve que también son cuentas falsas esos seguidores. Yo seguí tu informe porque realmente, a ver, uno que circula en las redes sociales, ¿no? Y que de alguna manera desarrolla cierta habilidad para saber qué contestar y qué no, a qué pararle bola, a qué darle atención y a qué no. Al final también a veces termina engullido por esta telaraña porque no tienes todo el tiempo de ver si la cuenta... Si veo que es una cuenta con 3 seguidores creada en enero del 2025, yo digo, ok, listo. Pero si veo que es una cuenta con 1000 seguidores creada en el 2014, no ingreso a revisar quién la sigue. El día no da para eso, ¿no? Entonces podrías trabar una respuesta. ¿Qué pasa? ¿En qué juego caigo en el momento en que yo empiezo a tener interacción con estas cuentas y por qué sería peligroso para mí y para mi comprensión del escenario? Es cierto esto que tú dices, es verdad que antes era más fácil, ellos evidentemente hay como una carrera también entre quien hace desinformación o quien crea este tipo de cuentas y luego las personas que las detectamos, pues vamos viendo ciertos patrones. Por ejemplo, antes era muy habitual cuentas terminadas en 8 números, son cuentas creadas de manera automática, o el tema de pocos seguidores o el tema de la antigüedad de la cuenta. Bueno, en el caso de Ecuador es bastante variado, si bien la mayoría son recién creadas, pero encontramos cuentas creadas en otro momento. Incluso hay algunas que tienen 0 seguidores o muy pocos seguidores, pero hay otras que están seguidas por entre 100 y 200 seguidores, más o menos la media, pero si uno ve los seguidores, ve que son cuentas del mismo troll center. Entonces, claro, lo que tú dices ya no solamente vale con un simple vistazo, sino que ya hay que mirar y hay que analizar un poco más. Pero en cuanto uno se mete en la actividad, hablando de Twitter, por ejemplo, no vale con mirar, fíjate hasta dónde perfeccionan el asunto. Hay una de las cosas que detecté que tienen como automatizada en su timeline, como las publicaciones propias que hace, aparte de retweets random a diferentes medios, también hacen publicaciones apolíticas, bien sean con una imagen de estas que son con una frase de estas motivadoras, tal, o publicaciones, y esto lo vi, que dentro de un mismo troll center, por ejemplo, analicé las cuentas que difundieron un vídeo falso haciéndose pasar por Anonymous, veía que el último tuit de todas estas cuentas era el mismo, que era me gusta comer hamburguesas. Y me di cuenta que había por lo menos 30 cuentas que a la misma hora exactamente, o con una diferencia de 1 minuto, habían publicado me gusta comer hamburguesas, o me gusta ver al CR7, o qué bella es la vida del artista. Entonces, tienen automatizada... Claro, tienen automatizada no solamente la acción de responder o de retuitear, sino también simular una actividad como si fuera una cuenta que habla de diferentes temas de la vida cotidiana, pero realmente en este caso los delata, pero tiene también incluso la automatización de conversación que no tenga nada que ver. Y eso, al final, son patrones. Muchas veces antes se decía, bueno, hay que mirar si toda la actividad que tiene esta cuenta es siempre en la misma dirección. Entonces, esto es un poco para despistar y, como tú decías, hay como elementos que antes era muy fácil y ahora cada vez incluso los perfeccionan para tener conversación propia que sea política, tener seguidores, ser cuentas antiguas, pero bueno, ahí está un poco la pedagogía que yo hago con pruebas, ¿no? Porque una de las cosas que yo realizo es no solamente decir una cosa, sino probarla con las pruebas, ¿no? Incluso vídeos grabados en directo de los patrones que hay o las capturas de la fecha, viendo cómo publican tweets aparte con la misma falta de ortografía repetida decenas de veces. Entonces, bueno, pues mi labor es un poco facilitar las trampas que se hacen y yo creo que un poco lo grave, más allá de todo esto que puede ser hasta divertido a veces, ¿no? O entretenido, si lo quieres llamar así, lo grave de todo esto son varias cosas. Una, también está probado que todas estas cuentas tienen actividad a favor de Daniel Noboa, que incluso difunden hashtag y vídeos producidos por el equipo de campaña, incluso que publican diputados o candidatos de ADN. Y, sobre todo, el otro día vimos exponerlo en una entrevista a muchos de estos bulos, y hay una cosa que es tremenda, esta que dijo que estaban amenazando desde la revolución. No, desde los lobos estaban amenazando para que votase precisamente la campaña que habían difundido en redes el día anterior y que no una ni dos, sino decenas de personas comprobaron por una herramienta que se llama Truecaller que ese teléfono era propiedad del grupo de jóvenes de ADN en Guayas. Entonces, sí. Estamos hablando de cosas gravísimas y el otro elemento que te quiero poner... Perdón, es que, desde el teléfono, desde el que se mandaban estas amenazas cuando ya estaba seteado el framing, ¿no? Entonces seteo el framing
envío yo mismo la amenaza y resulta que el Truecaller se hace una captura, claro, de se hace una captura donde viene el teléfono que lo envía, porque claro, la gente no lo tiene editado y aparte esto se puede ver que precisamente el día anterior lo publicaron medios como creo que Emergencias Ecuador, La Guía Ecuador, hay como un... a lo mejor son solamente cuentas de Twitter, pero se hacen pasar por medios y lo van reportando como si fuera real. Todos incluso ponen el teléfono y mucha gente dice, bueno, voy a comprobar este teléfono y precisamente el teléfono pertenecía con esta herramienta bueno, pues al grupo de juventud, es decir, que alguien tiene que registrar, no sé cómo es la legislación, en España cuando tú das de alta un teléfono tiene que tener un registro de alguien, me imagino que es el mismo caso y bueno, hay decenas de reportes mostrando que esto venía de ADN y lo grave de todo esto es que el presidente, con un medio financiado con el gobierno, porque creo que Radio Central se llama el medio donde dio la entrevista, es uno de los medios que articulan. Por eso te decía lo de la triple capa. Es decir, no hemos visto cómo difunde estos bulos, incluso lo de la pancarta a favor de Luisa, que era falsa. Bueno, hemos visto que esto se movía no solamente por el Troll Center, por sus cuentas falsas, sino también por pseudomedios. Y algunos de ellos financiados con dinero público como Radio Central o como La Data, ¿no? Que acompañan en las narrativas. A veces son narrativas y otras veces son directamente fake news, ¿no? Como las que difundió Novoa el otro día. Quisiera hacer una puntualización aquí, Julián, sin ningún afán de contrariar tu maravillosa exposición, pero Radio Centro es un medio de muy larga data en la historia radial de Guayaquil. Ahora, luego del fallecimiento de su fundador y propietario, a cargo de su hijo, que es el señor Benedetti, a quien tú ves hacer los editoriales. Cosa distinta a La Data, que es un medio de muy nueva data, valga la redundancia. Pero es llamativo, yo lo hago desde el desconocimiento total y está muy bueno que hagas esa mención, porque yo simplemente veo las narrativas, la copia, y es verdad que el otro día... Es cierto que hoy parecen gemelos. Estoy echándole la culpa a Radio Centro, pero es Novoa en realidad el que dijo la fake news, ¿no? Es verdad que le dio espacio, pero es bastante llamativo que este medio esté financiado también por parte de Novoa y que la primera entrevista la de ahí y también... creo que fue un poco masaje o que le permitieron, ¿no? Difundir este tipo de desinformación sin que le pararan los pies. Pero bueno, eso ya es una cuestión periodística que no es mi ámbito profesional, por lo tanto no sé quién para decir, pero fue una sensación personal. Correcto. Óyeme, este fenómeno se viene dando, ¿sabes que ayer mientras esperábamos que confirmara esta entrevista, estaba leyendo asuntos sobre Colombia y me salió el clásico video de Berto Romero cuando todavía hacían con Andreu Buenafuente Leitmotiv, en el que habla del pulpo, ¿no? En el pulpo y es un animal que se desecha la cabeza porque tiene mierda en la cabeza y aquí hay una foto. Entonces, cuando son elecciones en Ecuador le ponen la cara de un candidato, cuando son elecciones en Colombia le ponen la cara de otro, ayer le ponían la cara de Gustavo Petro. Esto es un fenómeno a nivel latinoamericano, al menos, Julián, no sé cómo se regule en Europa, pero desde tu experticia y desde cuanto has podido investigar, ¿existe en las legislaciones latinoamericanas la posibilidad de, si no contener, al menos regular o tratar de colocarle trabas al funcionamiento de este tipo de agencias? En la actualidad y viendo algo que yo creo que el diagnóstico cada vez es más compartido, cuando uno va conociendo que esto es habitual, que es totalmente impune, se da cuenta que necesitamos avanzar, ¿no? Y siempre lo digo, no desde un punto de vista partidista, sino como defensa del ciudadano, ¿no? Es decir, es cierto que hay como toda una disputa con el tema de la desinformación, qué es desinformación, qué es el derecho de libertad de expresión, libertad de prensa. Yo creo que hay que ser acérrimo en la defensa de los derechos, el de expresión, por supuesto, la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero creo que hay un elemento clave que es la diferencia entre la opinión o la línea editorial y la información. Y, de hecho, muchas veces los periódicos tienen dividido en estas dos secciones opinión, donde cada uno puede opinar y creo que habría que sumarle a la pluralidad siempre, incentivar que haya la máxima pluralidad posible y el respeto a las opiniones. Pero hay un elemento que muchas veces para alimentar esta línea editorial se basa en fake news. Incluso estamos viendo cómo cada vez más medios, antes las redes sociales copiaban lo que decían, cogían los contenidos de las redes sociales. Bueno, ahora estamos viendo que muchos medios casi mucho del contenido que hacen lo atrapan de las redes sociales
y cada vez porcentualmente el mayor porcentaje, y de hecho los algoritmos de casi todas las plataformas no solamente permiten, sino que te diría que acentúan con sus algoritmos el mensajes de odio, fake news, etcétera, muchas veces creada de manera industrial y con un relato que normalmente tiene ese componente emocional que hace que la gente lo comparta más fácilmente, generando odio hacia ideas, colectivos, personas, partidos políticos, etcétera. Y creo que ahí estamos totalmente desamparados. Entonces, por un lado, está la propia legislación respecto a la desinformación y otra respecto a la plataforma. Y en las plataformas digitales ya no es que potencien los algoritmos, que son como la fórmula de la Coca-Cola, es todo secreto, no se sabe. Y claramente cuando cada vez más ciudadanos se informan, ¿no?, por las plataformas digitales, esto pone en peligro varias cosas. Y luego hay otro elemento importante, ¿qué hacen con nuestros datos? Porque es importante, y esto ya se viene diciendo, que toda esta información es recopilada y, bueno, ¿qué uso se hace de ella? Bueno, se habla, o Snowden, Julian Assange en su momento hablaban que eran todas estas plataformas herramientas de espionaje digital para, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, luego hay que ver que personas como Peter Thiel, que fue el que puso el dinero para crear Facebook, etcétera, o el propio Elon Musk, ya se saben que en su momento ayudaron en la campaña de Donald Trump de Facebook en la primera elección que ganó, cambiando los algoritmos de los grupos donde potenciaron los grupos QAnon, y ahora pues lo mismo en Twitter, ¿no?, en la última elección. Esa es una parte, pero la otra es qué hacen con nuestros datos. Y precisamente Peter Thiel y Elon Musk, que fueron, digamos, socios en PayPal en su primer negocio, luego invirtieron en diferentes plataformas de uso de datos y también fueron quienes pusieron el dinero para OpenAI, que es la herramienta de IA. De hecho, ahora hay una oferta, Elon Musk se salió del accionariado, pero ahora quiere comprarla. Pero al final es el uso de los datos y qué hacer con el uso de los datos, de tal manera que si yo sé toda tu actividad en redes sociales y cómo interactúa a cada estímulo digital que tú tengas, con el uso de la IA va a poder determinar cuáles son los estímulos, las noticias que a ti te van a desmovilizar, por ejemplo, de votar a un partido o de movilizar tu voto hacia otro, o incluso generar odio o amor hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa fase y obviamente las instituciones no están haciendo nada, incluso los amagos que ha habido, como Brasil, al final salió medio victorioso, pero básicamente es que Twitter se negaba a las peticiones judiciales del juez Morales, que hay que recordar que se dice, no, esto es el gobierno de Lula, no. Ese juez era una persona conservadora, no es una persona de derecha, no es, digamos, de la cuerda de Lula, pero sí que es verdad que requería información de las cuentas que estaban dando desinformación, que acabaron en un intento de golpe de Estado, incluso que cesaran esas cuentas, la actividad, porque era peligrosa, y Twitter se hizo el long y miró para otro lado y entonces tomó la decisión de embargarle unas cuentas, bueno, de tal manera que al final se hizo caso a las peticiones del juez después de un conflicto, pero aquí hay un elemento de toda esta plutocracia tecnológica que hay ahora, tecnócratas o no sé, hay o tecnofascismo a veces, ¿no? Porque también es verdad que usan el control, la difusión de estas mentiras y bulos para generar odios y conflictos, pero es cierto que son, creo, una amenaza para nuestra democracia y que ellos se creen por encima de las democracias incluso de las leyes, ¿no? Y ahí yo creo que hay que regular porque, primero, que los intereses de esos pocos señores, que son los más ricos ahora del mundo, están los intereses de la mayoría de la ciudadanía, que creo que está en varios puntos vulnerada. Y una de ellas es precisamente la defensa de la democracia. Vemos en cada proceso electoral cómo toda esta desinformación principalmente viene por estas plataformas digitales y más bien al contrario de luchar contra el uso de bots o desinformación, creo que tenemos bastante elemento para decir que lo potencian, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos interesa a todos porque a lo mejor ahora te puede perjudicar a ti y uno se ve contento porque me está beneficiando, pero al final luego van a ir a por ti y si no hiciste nada cuando atacaban al que tenías enfrente, ¿con qué argumento vas a defender? Y es una cuestión de toda la ciudadanía independientemente de nuestra ideología, el partido que votemos, etcétera. Ahora, Julián, ¿cuánto cuela? Es decir, hay un cálculo de cuánto se traslada de este universo de trolls que proponen fake news ya a la persona que los consume a través de su sesgo de confirmación o lo que fuera y ya cuela, ya está en la calle, ya está en la sobremesa, ya está en lo que esta persona consumió en internet y luego conversa con su familia. ¿Se puede saber porcentualmente o al menos un aproximado qué tan efectivo es para los propósitos de esta gente?
No hay una media, no funciona por porcentaje, pero sí que vemos de causa, es decir, este tipo de estrategias que han funcionado de manera exitosa y otras que casi se le ha ido en contra. Por ponerte una que se volvió en contra, o esa es mi hipótesis, en México vimos una de las campañas más en lo cuantitativo más grande que yo había visto nunca. Estamos hablando de cientos de miles de cuentas falsas que durante más de 90 días, durante los últimos 3 meses de campaña, pusieron en las tendencias de Twitter para México tendencia número 1, tendencia número 2 y tendencia número 3 todos los días durante esos 3 meses, que era narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia y Xochitl Gálvez presidenta, iban cambiándole el número, pero era muy insistente con que era vinculación con el narcotráfico, que no había ninguna prueba determinante. Entonces, de hecho, hubo una labor que creo que es muy importante por muchos periodistas, también en las mañaneras, ¿no?, del presidente, donde expuso, incluso publicaron en decenas de veces algunas de las informaciones y pruebas que yo exponía. Yo creo que eso hizo una pedagogía bastante importante, una masa crítica, ¿no?, con todo esto, que se le volvió en contra. De hecho, las encuestas le daban en torno a 25 puntos de media de victoria de Claudia Sheinbaum y terminó ganando por 33 puntos de diferencia, incluso más que las estadísticas. Si te voy al caso contrario, yo creo que Ecuador es un claro ejemplo donde estas campañas funcionaron, y me voy a las de hace 4 años. Hubo una campaña internacional organizada, si recuerdas, la revista Semana de Colombia publicó que habían encontrado un ordenador donde se probaba que el ELN financiaba a Andrés Arauz, incluso un vídeo con 3 encapuchados que fue desmentido por un ornitólogo, porque en el segundo 30 se escuchaba una perdiz que solamente estaban en los bosques de Sucumbíos, solo existía ahí y que no podía haber estado grabado en Colombia. Pero es cierto que solo se habló durante la última semana de ese tema, incluso el fiscal que venía de... Se trajo hasta el fiscal colombiano. ¿Pero qué pasó después de las elecciones? Nunca más se supo nada. Nunca más. Es curioso cómo esta internacional, luego, no quiero abrir el melón de organizaciones, financiación, think tank, de Aslano Gor, etcétera, pero ahora Vicky Dávila, la que era directora, se presenta como candidata frente a Petro, que es quien más ha sufrido a este medio. Pero si nos vamos hace 2 años, si recuerdas, la favorita era Luisa González, y hay una cosa tremenda, y que podemos conectarlo con lo que está pasando ahora, que el asesinato de Fernando Villavicencio, que todavía quedan bastantes dudas, pero si queda claro que alguien no beneficiaba ese asesinato, era alcorrismo. Pero hubo una acción que fue tremenda, yo en su momento la reporté, medios como La Derecha Diario, que está conectado con La Data, que eso es un tema importante, la injerencia también de este medio argentino. Te hago este paréntesis. La Data, que es uno de los medios financiados, ¿no?, en los informes que se han publicado, hablan de $19.000, ¿no?, cada 90 días. Es importante que La Data se convirtió en El Dato. De hecho, la cuenta de Twitter de La Data ahora es El Dato. Incluso si uno se va al Dato Internacional y se va en el histórico, antes era La Data Internacional y se va convirtiendo en El Dato Internacional. Y si uno ve la sede del Dato, ve que es en Buenos Aires y que está conectado con La Derecha Diario. Bueno, cuando se hizo hubo por ahí, ¿no?, en la posta, y parece que el abogado de la esposa de Villavicencio asegura que la fiscal Diana Salazar llamó para decirle a la esposa de Villavicencio que pusiera un tuit diciendo que Rafael Correa era la persona, que no tiene ningún sentido, ¿no?, pero bueno, que era la persona que estaba detrás del asesinato. Inmediatamente mi hipótesis es que se pagaba unas 30 o 40 personas que salieron a la calle con pancarta diciendo que Rafael Correa era el asesino, y varios medios como La Derecha Diario y digamos toda esta internacional que suele participar digitalmente en este tipo de golpes blandos, si lo quieres llamar así, salieron inmediatamente responsabilizando al correísmo. Y yo creo que esto, también por el impacto, ¿no?, que es un hecho tan desgraciado como esto, que todos condenamos, pues se usó y no es la primera vez que se usan asesinatos en Ecuador. Recuerdo el caso de Omar Menéndez, también el día anterior incluso se difundieron vídeos por Troll Center poniéndole un filtro. Es decir, las elecciones eran el día 5, el 4 fue el asesinato. Bueno, pues el día 5, con el cuerpo caliente de Omar Menéndez, el día 5, el día de las elecciones, se le puso un filtro de TikTok como si estuviera grabado por VHS, poniendo la fecha del día 3, como si fuera antes del asesinato, diciendo que iban a ir detrás de los políticos vinculados con el narcotráfico. Bueno, esto es tremendo, y es tremendo que sea impune, ¿no?, porque a día de hoy no pasa nada de esto. Incluso hemos visto declaraciones volviendo a la campaña de ahora, vinculando con el narcotráfico y con los lobos, con ningún tipo de prueba, incluso con pruebas falsas que ha difundido su Troll Center, como el asunto de las amenazas de los lobos pidiendo el voto
para la Revolución Ciudadana. Obviamente esto es una campaña del estratega que le parece una idea genial y que son claves que suelen funcionar, pero aquí tiene que haber gente sensata en la derecha también que digan por aquí no, porque claro. o de la justicia. Juguemos con elemental nobleza al final. Esto es democracia, pongamos la decisión en manos de la gente. Y más allá de los intereses que hay, y más allá de toda esta telaraña gigantesca que se construye desde varios niveles, Julián, miente y miente, insiste en mentir que algo queda. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que quede algo de esta mentira flotando en el aire? Mira, es difícil hacer, es decir, podemos hablar de decenas de millones, digo sin ningún tipo de equivoco. No sé si llegaremos a centenares de millones, también podría ser, pero tú fíjate que esto no es tan sencillo. Me refiero a que hay muchas patas. Hay muchas patas porque uno primero tiene que tener analistas que vean y que estudien cuáles son los puntos débiles, es decir, también por el sentimiento, qué es lo que ocurre, incluso con encuestas. Todo eso vale bastante dinero, pero luego tienes que armar cuál es tu estrategia. Y tu estrategia se basa primero de pagar a medios, de pagar a influencers, de crear cientos de miles de cuentas falsas o decenas de miles de cuentas falsas, de pagar pauta publicitaria, y aquí solamente hablamos de decenas y decenas de millones, solamente de dinero público en contratos públicos, si no me equivoco, se han llegado hasta 12 millones que se mete como pauta pública, pero que claramente ahí está el dilema, ¿no? Que hay también como cierto debate que hasta qué punto es candidato, es presidente y cómo se usan como spots publicitarios toda esa pauta, pero es mucho más que el coste público o que la campaña limpia, por decirlo así, en positivo, mucho más es la campaña sucia. Y aquí hay una cuestión y yo la quiero dejar sobre la mesa porque vi reportes de gente de Ecuador. A mí no me aparece la publicidad de Ecuador al no vivir en Ecuador por la IP, ¿no? Pero sí que vi que incluso después de la fecha del límite de campaña electoral había gente denunciando que le aparecían anuncios en TikTok, en Twitter, en YouTube. Y hay una cosa que la gente puede hacer, digo ya de preparación para la segunda vuelta, que cuando le aparece un vídeo de esto, de campaña sucia vinculando con el narcotráfico a la Revolución Ciudadana o con asesinatos, cuando le aparece una publicidad, en los 3 puntitos puede ver quién está difundiendo. Entonces hubo varios reportes de una empresa que es muy importante, que es IMS, cuyo CEO es un simpatizante de Milei, es argentino, y cuya empresa es el principal partner de TikTok en Ecuador y en toda América Latina. Entonces, estamos hablando que TikTok, digamos, que es quizás la plataforma con más influencia para viralizar este tipo de contenido, está siendo partner de Novoa en la campaña sucia con vídeos falsos, porque, vuelvo a decir, ya es grave gastar dinero fuera de plazo, ya es grave gastar dinero público en todo esto, pero si ya son vídeos falsos vinculando con el narcotráfico, con asesinatos, etcétera, estamos hablando de otra cosa. Y que una empresa que tiene esta responsabilidad para el Ecuador y para toda América Latina en una red social tan importante como TikTok, estaría para que lo vieran los propietarios de TikTok que le hacen la concesión a esta empresa para Ecuador y para América Latina. Incluso ahí vemos movimientos raros y esto ya son hipótesis, algo que está fuera de la ley, como usar la imagen de niños. De hecho, yo creo que debería ser ilegal que niños usen redes sociales como TikTok, sean la que sea. De hecho, creo que hay una normativa, pero aquí tenemos el caso de Fabito, creo era Music, ¿no? Un niño, ¿no? Que hizo un vídeo con Novoa, uno de los TikTokers con más influencia en Ecuador. Creo que debería estar prohibido de por sí, ya está prohibida el proselitismo y la publicidad política, y en plena campaña se hace. ¿Cuál es mi hipótesis? Y esto es una hipótesis, no son datos. Todo lo que te he dicho anterior son datos. A mí incluso cuando Novoa se hace el vídeo con este niño que está en las normas ecuatorianas no se permite, igual que en ningún país se permite publicidad con niños, creo que incluso no se debería de usar niños en redes sociales. Una de las cosas que le comenta en el vídeo que es público es, pues, hablando con el padre, ¿no? Que al final es el que gestiona el tema del niño, y le dice, yo creo que deberías hablar con esta gente que descubrió a Cristian Castro, no sé qué. Es como si fuera, a mí me da la sensación, y es hipótesis, vuelvo a repetir, que desde las autoridades o quien lleva TikTok en Ecuador a uno de sus influencers dice, oye, pues mira, podrías hacer esto o no hacerlo. Es verdad que luego se montó como que el niño quería conocer al presidente y todo este cuento, pero estamos hablando de cosas muy graves porque estamos hablando de plataformas que a diario la ven millones y millones de personas y debería que cuidar muy pulcramente la actividad que hacen ellos y sus partners.
ahí voy justamente, ¿no? En todo este universo lleno de plataformas, en todas circula algún grado, algún tipo de fake news. Existe una forma de diferenciar el tránsito de este tipo de noticias por plataforma y poder identificarlas. ¿En qué plataforma es más grave? Por ejemplo, acá, esto que tú mencionabas, a mí me aparecían en mis videos, en los videos de la contra, publicidad realizada con inteligencia artificial, deepfakes de la candidata de la Revolución Ciudadana diciendo cosas que yo certeramente, por dedicarme a esto, estoy seguro que no ha dicho. En ocasiones en discursos que yo ya he consumido, he cortado, o sea, por los que he pasado y he circulado largamente. Pero eres la minoría, eres un pequeño porcentaje. Claro, sí, lo normal... Puedo identificarlo porque consumo esto, ¿no? Claro. Entonces, si yo te escucho hablar en la mañana, Julián Macías, y en la noche me pasan este mismo video, claro. Yo tengo claro que lo que dice ahí no es realidad. Pero mi pregunta va dirigida hacia las distintas regulaciones que cada una de estas plataformas tiene y a la forma de poder identificar si se puede con mayor o menor dificultad en Twitter que en TikTok o en YouTube que en Facebook. Mira, vamos por partes. Lo primero, ya te lo he dejado caer antes, las redes sociales no son neutrales, sus propietarios no son neutrales, pero partiendo de esta premisa, digo que deberían de serlo, ¿no? Y no lo son, o esta es mi hipótesis, pero basada en bastante hechos. Lo primero es que a veces en sus normativas dicen o no está permitido ciertas cosas que luego se permiten. Pero lo que sí te puedo decir es que tienen más cuidado, por ejemplo, con el uso de contenido de desnudos o de cosas de estas que automáticamente lo hacen que de desinformación. Es muy extraño que esto pase. Y ahora te voy a otras dos cosas. Una, claro, hay una cuestión. Antes había unos fact-checkers o hay una red de fact-checkers, ahora que ha salido del USAID, todo el escándalo del dinero de Estados Unidos. Yo llevo tiempo reportando, obviamente no quiero generalizar, una cosa es el dato y luego la opinión. El dato es que la mayoría, por no decir todos los fact-checkers oficiales que eran partners de Facebook, ha visto que ahora Mark Zuckerberg dice que va a quitar los fact-checkers, dice, bueno, hacían algo, pero hay un elemento importante que estaban financiados por la USAID, por la NET, prácticamente todo. Entonces, para mí, no deja de ser una injerencia porque no paramos de ver durante los años, durante la década y los siglos, la injerencia de Estados Unidos para quedarse con las materias primas o los propios países, ¿no? Poniendo a sus gobernantes o promocionando golpes de Estado, como pasó en la Operación Cóndor. Pero es que luego hay otra cosa. El tema de lo que te decía antes de la falta de transparencia del algoritmo, qué es lo que ve uno y qué es lo que no ve. Y es más, hay una cosa que lo que nos dedicamos al análisis de la conversación digital, siempre hay una cosa que es la puerta de entrada para analizar todos esos datos que se llama la API, ¿no? La API es lo que te muestra públicamente para terceros o para aplicaciones, etcétera, la propia plataforma. Bueno, todas estas plataformas, menos Twitter, eran totalmente opacas. Es muy difícil, es decir, solamente puedes ver en Facebook, nunca publicaciones personales, solamente de páginas, en Instagram casi imposible, TikTok igual. Y en Twitter sí que incluso había una API académica que las personas que trabajamos en equipos de investigación de la universidad, pues teníamos acceso al historial completo de Twitter para investigar. Bueno, lo primero que hizo Elon Musk cuando llegó fue eliminar esa API. Entonces, ellos lo que venden, para que te hagas una idea de la cifra, Twitter vende datos, 1 millón de publicaciones por 5.000 euros. Entonces, claro, eso son cantidades que solamente está al alcance de, bueno, en este caso, de grandes empresas o digamos, se acabó esto de la investigación o de la transparencia de lo que ocurre. Entonces, el porcentaje de la población tiene 5.000 euros para dedicarle a ese pedacito de la pero es que ni siquiera con 5.000 euros, con 1 millón o con esa cantidad de tweets tampoco va a haber nada, ¿no? Porque estamos hablando que la conversación solamente en Twitter, por ejemplo, de un dashboard que yo estoy analizando con los candidatos y tal, pues son de 40, 50 millones de menciones por semana. Entonces, obviamente, si yo tuviera que descargarme esos datos, serían cientos de miles de euros. Habrá empresas que lo hacen. De hecho, yo tengo contratado una plataforma
que tiene muchos clientes que normalmente son empresas que miran las cuentitas y tal, y yo pues hago más análisis de investigación. De hecho, para que te hagas una idea, me decían que de los 180.000 clientes, creo que me dijo esa cifra, yo era el que les salía más caro, que les salía a perder porque descargaban muchos datos y que ellos tienen que pagar luego a Twitter. Y entonces, bueno, están esas puertas al campo y son herramientas muy, muy caras, y solamente a lo mejor las personas que nos dedicamos y que profesionalmente, bueno, pues necesitamos herramientas de este tipo, nos lo podemos permitir, pero la realidad es que eso decanta las intenciones, no solamente de potenciar desinformación, sino que no se sepa, cosas que antes era mucho más fácil y que había muchos colegas que eran investigadores y que ya tuvieron que saltar del barco porque no pueden permitirse el pago de este tipo de análisis, lo hacíamos siempre con software libre, es cuál es el origen, cuál es la primera cuenta que publica una fake news y cuáles son las cuentas que lo difunden, incluso los patrones para detectar cuáles son las cuentas automatizadas. Bueno, pues todo eso le puso una venda al mundo, digamos, de la universidad, de la investigación, porque de hecho era un tema que preocupaba a la comunidad científica o la comunidad investigadora y, bueno, eso se acabó. Al final, muy poquitos somos los que nos dedicamos a analizar esto y a tener datos de qué es lo que realmente ocurre, y que esto pues muestra un poco las intenciones de esta gente, no solamente potenciar ciertas narrativas, el uso inauténtico en la actividad y de la creación de las propias cuentas, sino también impedir que se pueda investigar y se pueda detectar y denunciar este uso inauténtico y legítimo de las plataformas digitales. Oye, hablemos justamente de esas regulaciones y de esas narrativas, porque la mayor parte de las regulaciones en las redes sociales inician en la era en que empiezan las redes sociales a ser más masivas, ¿no? Se generan a partir de los años 2010, 2011, 12, 13, 14, las regulaciones, y en ese tiempo habían narrativas que eran absolutamente inadmisibles, que eran consideradas de por sí un mensaje de odio que cualquier persona desde cualquier óptica podría haberlas denunciado. Hoy por hoy la narrativa facha está de moda, es decir, está de moda odiar al otro, está de moda introducir discursos que busquen hacer cargamontón sobre el enemigo, odiar, el odio está de moda. Julián, ¿cómo esta nueva realidad en cuanto a las narrativas supera a justamente las regulaciones realizadas en años donde estas narrativas nos eran inadmisibles casi a la totalidad de los consumidores de redes? Bueno, ciertamente el poder que tienen estas plataformas es cambiar nuestros sentidos comunes, como te decía antes, incentivar a quién odiamos y a quién queremos, ¿no? Y te diría que muy en la línea de amar a los que nos pisotean y odiar a los que intentan liberarnos de que nos pisoteen, ¿no? Y esto al final tiene que ver con una lucha histórica de los menos contra los más, que al final la riqueza está en la mano de muy poca gente que, ante esa inferioridad numérica, si lo quieres llamar así, tiene la capacidad capital para, en su momento, comprar medios de comunicación, comprar políticos, comprar think tanks, tal, y en las plataformas digitales, o bien, bueno, comprarse una red social como hizo Elon Musk, ¿no? De hecho, él, fíjate que en su biografía y digamos, tiene un conflicto que le determinó, personal, que le determinó en luchar contra los woke, ¿no? Que ahora se usa mucho en los Estados Unidos, contra la izquierda, que está acabando con nuestra sociedad y todo esto. Entonces, él dice que la compró para dar la batalla contra los woke, es decir, lo explicita, ¿no? Claramente, pero es lo que está haciendo, y en Europa, sobre todo, en Inglaterra, por ejemplo, potenció y difundió discursos falsos como que el asesinato de 3 niñas había detrás un inmigrante ilegal musulmán, cuando era un británico que no era musulmán y que estaba en regla, y que, bueno, pues él potencia ese discurso. Ahora lo hemos visto precisamente con AfD, un grupo neonazi político de la extrema derecha alemana, y lo apoya explícitamente. Y, bueno, pues evidentemente no lo hizo para ganar dinero, comprar esa herramienta, sino para ganar poder. Y estas herramientas tienen mucho poder si no tienen ningún tipo de escrúpulo y tienen la capacidad tecnológica para generar, ¿no?, odio. Y al final, fíjate que es generar odio hacia los de abajo, ¿no? Por lo menos en Europa esto es más así. Es más, podríamos, yéndonos a Ecuador, yendo a la zona de costa, ¿no?, ese discurso de odio hacia la gente de costa, pero aquí en España, que hay un porcentaje reseñable de migración en Europa, mirar todos los problemas, la culpa es de los pobres o es de los inmigrantes, en vez de los que se enriquecen muchas veces de ciertos tipos de políticas. Por ejemplo, aquí con el tema de la especulación de la vivienda, mediáticamente y en redes sociales, antes se denunciaba los desahucios, es decir, cuando los propietarios te echaban, o los bancos, cuando pedías un banco y no podías pagar un mes, te echaban y quedaban una familia fuera. Ahora pasa un poco
con, llaman inquiocupa, los inquilinos que le suben el precio y no pueden llegar y están como generando odio y potenciando figuras de desocupa, como si fueran héroes a los tipos que sacan de fuera a la gente que no puede pagar. Y ahora esos son los héroes, y esto lo hicieron las redes sociales. El héroe es el que agarra a una familia y la deja sin techo y la arrastra a la calle. Pues ahora los villanos son los pobres y los malvados a los que se está generando odio contra ellos, y los héroes siempre con narrativas, ¿no? Emocionantes, una pobre abuelita que toda la vida trabajó y ahora se la quieren robar. Siempre narrativas que van al corazón, a las emociones, pero lo que hay detrás de todas estas narrativas, o una gran parte de esa batalla cultural, creo que tiene dos líneas. Toda esta internacional reaccionaria dice somos peones de la defensa de las libertades, de las ideas de la libertad, repiten mucho de la batalla cultural, pero tiene dos elementos. Una, retroceder en derechos de colectivos que normalmente eran vulnerables y que, sean migrantes o sean los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI. Bueno, es como retroceder en todos esos derechos y aparte de los derechos humanos, la carta, lo estamos viendo con Donald Trump saliéndose de la ONU, digamos, el organismo de derechos humanos, porque, en fin, todo este disparate. De todo aquello que pueda ser regulatorio de la política pública en beneficio de la gente, claro. Incluso de la ciencia, ¿no? El tema negacionista también es un elemento clave contra la verdad, contra la democracia, contra la ciencia, contra los derechos humanos. Y luego tiene un elemento que tiene también su vaso comunicante, que es contra el Estado, contra los servicios públicos, contra las regulaciones de derechos de los trabajadores, etc. Básicamente lo que hacen todas estas fundaciones es luchar con eso, que interesa a una minoría contra una gran mayoría. Entonces, ellos tienen la capacidad económica de intentar cambiar los sentidos comunes, y esto es una cosa histórica, y ahora estamos en el siglo XXI con las tecnologías más influenciadas. Ellos tienen capacidad, si no de comprarse una red social, de invertir mucho dinero en publicidad y pagar a publicistas que hagan vídeos falsos, que hagan que odies a los pobres, que odies a los manabitas, que odies a la gente que necesita la ayuda y el amor y la fraternidad del pueblo. Bueno, pues en vez de, además esto en Ecuador es que está el banquero y perdóname, a mí me da mucha pena cuando hace una revisión histórica de lo que fue el feriado bancario, cómo se suicidaba la gente, cómo emigraban. En España, Ecuador era la principal comunidad de emigrantes en el año 2000-2001, más de 500.000 de ecuatorianos. Luego, pues, volvieron, pero cómo ese gobierno de Yamil Maguad, con 5 banqueros que se hicieron multimillonarios, y el caso de Guillermo Lasso, ministro de Economía, se llevó toda la fortuna que hizo por esas leyes que hicieron arruinando todo el pueblo ecuatoriano, se lo llevó para crear un banco en Panamá con cientos de propiedades en Estados Unidos, y ese tipo que tiene mucho dinero, que se enriqueció con el dolor y la humillación de la soberanía de un pueblo, ese tipo llegó con una campaña sucia a ser presidente del gobierno. Te pongo este caso, podemos hablar de Novoa, que es el hijo de la persona más rica de Ecuador, ¿no? Un tipo que cuando le pregunta por los 4 niños de las Malvinas, mira para otro lado, no responde, incluso hace campaña sucia diciendo que la culpa es del correísmo, cuando están los vídeos de los 16 militares, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos términos, la capacidad de los menos, de los ricos, contra los intereses de la mayoría, y ciertamente a veces tienen la capacidad de que la gente le tenga manía a los pobres y no a los ricos, a los que se están enriqueciendo y que son los responsables de sus principales problemas. De inyectar ese aspiracional de que te pareces más al opresor que al oprimido y que quieres ser parte del club de los opresores, pero para eso hay que tener tierra buena. La sociedad tiene que estar correctamente adobada para recibir este tipo de mensajes, y ese trabajo de adobo continúa en todas las etapas que has mencionado. Julián, abusando de tu tiempo, quería poner tu análisis de Twitter en pantalla, si me lo permites, y claro, estás muy bien con el tiempo, para que me puedas hacer una explicación muy corta de lo que se ha planteado. Creo que ahí estamos. Sí. Okay. Mira, concretamente aquí hay 4 gráficos. Como te decía, a mí siempre me gusta poner datos. Hay ciertas hipótesis que luego se pueden comprobar, como esta. Hay una cosa que me di cuenta, cualquiera lo puede ver, es el uso de muchos, ¿no? Porque es una guerra de guerrillas, pero una de las cosas que más llevan utilizando es GDO RC5, antes sin hashtag, que es Grupo Delincuencial Organizado, vinculando a la Revolución Ciudadana. Y luego una frase que es correísmo nunca más, pero sin tilde. Correísmo lleva tilde, más lleva tilde. Bueno, pues fíjate que hay uno de los gráficos donde pongo esta frase, en la cual creo que... a ver, ahí arriba a la izquierda, bueno, esto sería con el hashtag... vale, está bien. Ese es.
Sí, ese es un hashtag, se han puesto 71.000 tweets con el hashtag. Venme pasando, simplemente se ve la fecha, hubo en diciembre, pero luego empezó en enero. Vale, esta sería correísmo nunca más. Déjame la anterior. Correísmo nunca más. Vale, fíjate, esto lo voy a explicar. Esta frase, esto está en 90 días. Fíjate que apenas, bueno, alguna vez se puede decir, pero fíjate lo inauténtico que es que justamente en campaña electoral a partir del 10 de enero se empieza a usar esta frase y va creciendo crecientemente. Dame la siguiente. Corrimos nunca más. En la siguiente hay 43.000 tweets. Vale, ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí es la información desde el 11 de enero, desde cuando se empieza esa conversación, midiendo cuántas veces se dice esa frase y al mismo tiempo se pone el hashtag GDORC5. Es decir, que de 43... Ambas cosas combinadas. Las dos cosas. Es decir, de 43.000 tweets que usan correísmo nunca más sin tilde, siempre sin tilde, el 95%, es decir, 39.000 de 43.000 se usa siempre ese hashtag. De tal manera que uno, si se mete en Twitter, pone hashtag GDORC5 y le da a reciente, a la pestaña del medio, puede ir mirando para atrás y va a encontrar dos cosas. Una, un montón de publicaciones con imágenes simulando ser titulares de El Universo, El Comercio, La Posta, todo eso, El Telégrafo, bueno, primicia, con titulares, por ejemplo, la última campaña era derrota histórica de la Revolución Ciudadana, bueno, ponía GDORC5, que perdió curules, cuando no pasó eso. De hecho, en la primera fuerza ganó. Es verdad que ha cambiado el número de curules, pero es falso, ¿no? La vinculación con los lobos, la vinculación con el narcotráfico. Hay, por ejemplo, un tuit donde ponen una imagen de una incautación de droga en 2022 en Perú y le cambian el logo, poniéndole el mismo logo a la droga que Getty, ¿cómo es? No recuerdo ahora, pero sí, la marca deportiva. Una marca deportiva femenina que usaba Luisa González y le ponen ese logo a esa droga. Y dice que es en Bélgica. Entonces, claro, como la droga la mandan a Bélgica, que está Correa, y la usa, pues ya está todo claro. Bueno, miles y miles y miles de cuentas difundiendo diferentes versiones de ese vídeo, vinculando una cosa con la otra, ¿no? Y aquí está la conversación que tenía un elemento ya de uso anterior, pero minoritario, que es vincular a GDO, Grupo Delincuencial Organizado, y al mismo tiempo escribir RC5, que luego se convirtió en el hashtag. Aquí sí que vemos que antes precisamente de lo que es la campaña, ahí vemos que a partir de diciembre empieza a usarse mucho más, pero que anteriormente ya se venía usando, no sé si de manera orgánica o de manera narrativa, pero cuando el equipo de campaña, los estrategas, digo, bueno, esta tiene que ser las dos claves continuadas. GDORC5, la Revolución Ciudadana es un grupo delincuencial organizacional. Y en ese paradigma vamos a meter todos los vídeos falsos. Y el segundo, correísmo nunca más, ¿no? Como que nunca más queremos correísmo. Entonces, esos son como los dos paradigmas más usados. Obviamente, hay muchos más, pero aquí podemos ver la inautenticidad con pruebas. Es más, en otro hilo publiqué la conversación de un hashtag y de nunca más y coincidían exactamente el mismo gráfico porque en casi todos los tweets con este hashtag se mete siempre la frase correísmo nunca más. Y no es algo orgánico, son miles, decenas de miles de cuentas falsas publicando no solamente narrativas falsas, sino también vídeos manipulados y también imágenes simulando ser portadas de medios de comunicación con titulares totalmente falsos. Hace un par de meses, tal vez, la ministra Mónica Palencia participaba de, si no me equivoco, era una audiencia por algún tema de alguna garantía jurisdiccional. Y usó este hashtag. No. Equivocaron, supongo, un problema de autocorrector y en lugar de defender a la ministra Palencia, terminaron defendiendo a la ministra Plasencia, revelando, por supuesto, en todas las cuentas que esto era absolutamente falso. Julián, qué esclarecedor es conversar contigo para encender las alarmas, para tener las alertas siempre encendidas en este tipo de cosas, porque realmente con lo que se trata de jugar es con la fe pública, con lo que se trata de jugar es con la buena fe de los ciudadanos. Sí, hay una recomendación que yo haría, porque esto sale mucho en la conversación. No, es que es imposible luchar contra esto, había que hacer lo mismo. Y yo digo que justamente no, porque primero que cívicamente no está bien. Es verdad que es eficaz, sobre todo cuando es impune,
pero realmente no podemos criticar una cosa y luego emplear el tipo de herramienta. Lo digo por difundir fake news, como que nunca luchemos, nunca elijamos el camino de combatir esto usando estas estrategias porque ciertamente tienen cierto punto de eficacia, ¿no? Pero al final, si uno usa esa herramienta, ¿con qué? Es decir, el camino no puede ser la autodestrucción, por más eficaz que sea. Si la otra parte lo está haciendo mal, aunque sea lenta, pero que la denuncia, la pedagogía, se vaya haciendo intentando a las personas que defienden la democracia, que es como un supuesto consenso que tenemos la mayoría de personas, o la defensa de la verdad o de la ciencia, como un leitmotiv de progreso realmente. Es decir, podemos progresar más si luchamos contra las injusticias, si luchamos contra la desinformación, con el uso inauténtico de cuentas. Entonces, el camino corto para luchar contra eso no puede ser usar el mal. Entonces, eso lo digo porque muchas veces se cae en la tentación de hacer lo mismo. Y yo creo que no, por más que sea más lento, tenemos que ir por el camino de la belleza de la vida, ¿no? Si no podemos luchar contra algo que está mal, que está sucio y luchar con las mismas herramientas. Yo creo que no, y ahí creo que se tiene que hacer un frente amplio de demócratas, de gente que piense en el civismo, del progreso de Ecuador, que piense en los ecuatorianos y no en el odio. Y fíjate, Leonidas Iza, lo quiero resaltar porque me parece que está haciendo una campaña muy propositiva y de hecho él tiene un papel fundamental y me da la sensación que está intentando hacer pedagogía, o por lo menos en la narrativa, de sacar al Ecuador del odio y de, bueno, no buscarle en ese espacio. Ojalá y esas declaraciones luego se conviertan en realidad, pero me parece interesante, ¿no? Una propuesta incluso abierta a personas que piensan de manera diferente y que busquen una salida compartida para el progreso de Ecuador, para que haya menos violencia, y fíjate que la desinformación, aparte de acompañar a violencia, genera más violencia. Entonces, obviamente, no le podemos dar, o Novoa debería pensar que la solución para un país en la situación catastrófica en cuanto a elementos económicos también, pero ya en el tema de la violencia ya es un disparate total, no puede solucionar eso con más violencia. Y lo que está usando él es violencia, o culpando de violencias inventadas o viendo esas vinculaciones por interés político. Creo que aquí el camino o es compartido con todo el Ecuador o mala salida tiene. Entonces, creo que es interesante, ¿no? Por lo menos la vía discursiva que le estoy escuchando a Leónidas me parece más que interesante. Esperemos que conecte de todo corazón, porque sí, hay que, como bien decía, ¿no? ¿Qué tal si nos proponemos circular por la virtud un poquito? Volver a darle el valor que la virtud tiene. Julián, se me queda la última pregunta y te pido disculpas por esto. El informe preliminar de la Unión Europea dice claramente que les es imposible con las herramientas que tienen hacer un cálculo exacto del gasto en redes sociales. Las redes están justamente predispuestas a esto, a que sea imposible calcular cuánto estás inyectando en ellas para este tipo de campaña. A ver, eso es totalmente falso. Las plataformas saben todo. Ahora, hay una cosa que estamos teniendo retroceso. De hecho, Google, que sabes que es propietario también de YouTube, antes tenía sigue teniendo un portal de transparencia, pero antes, igual que en Facebook, en Meta, igual como te decía que Twitter antes ya no tenía herramientas para analizar toda la conversación para investigadores, es verdad que Meta, el portal de transparencia, te pone por país el gasto que hay. De hecho, si uno se fija en los últimos 90 días, aparece el primero Daniel Noboa, el segundo Gobierno de Ecuador, tercero ADN y cuarto Noboa en mayúscula, gastando más de $500 000. Esto lo reporté en su momento. Eso es transparencia. En las demás plataformas no existe. En Google, como te decía, existía, donde venían los montos de gasto. Esa información por ley tiene que ser pública, porque tenemos derecho a saber cómo se está gastando el dinero en publicidad, sobre todo en procesos electorales. Esto no tiene ninguna explicación que no sea así, pero estamos dentro de los ítems que te decía antes, que estas plataformas digitales como si estuvieran por encima, ¿no? de las democracias o de procesos electorales, de la verdad, de la mentira. Y yo creo que, yendo más allá, debería de ser más transparente. Primero, hay varios debates en Europa. Una de las cosas que Pedro Sánchez está planteando es acabar con el anonimato en las redes.
¿qué significa el anonimato? Yo soy defensor del derecho al Yo anonimato en las redes. creo que también, con ciertos matices, pero en No, general. ahí te doy el matiz que yo creo que es la propuesta. Tú puedes ser anónimo en las redes sociales, pero para el público, pero te tienes que identificar para tener una cuenta, de tal manera que esa plataforma tenga tu información y no sea pública. Ahora, si tú cometes un delito, las autoridades pueden pedirle, exigirle a la plataforma que dé la identificación de quien comete el delito. Es una manera de salvaguardar la información. Ahora, creo que otra cosa muy importante es la siguiente. Hay el uso de bots que estamos hablando. Si se viera esta manera, sería imposible de crear decenas de miles de cuentas. Entonces, ahí yo creo que sería el punto medio para luchar contra eso y acabar con todas estas. Si hay un delito, miles de cuentas falsas diciendo que es narcotraficante, Luisa, que pueda llevarlo a los tribunales. Ahora mismo no se puede. Correcto. Apreciado Julián, muy agradecido contigo. Esperemos que más adelante en la campaña podamos volver a conversar. Sí, yo ya estoy enganchado porque esto es como una telenovela, no es súper entretenido porque no, es que sigo pensando que es imposible que todo esto sea impune. Yo trato de hacer exposición de prueba. Lo hice con el golpe de Estado de Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me pidió la base de datos, la corroboró, la dio por buena y en el informe del golpe de Estado tiene el informe que yo hice. Yo lo pongo que no sé qué hace el CNE, no sé qué hace la Fiscalía, no sé qué hace la Autoridad de Ecuador cuando está pasando esto. Yo pongo a disposición de todas las autoridades todas las pruebas, todas las publicaciones, antes de que las borren, están todas descargadas para el servicio de, en este caso, la democracia ecuatoriana. Y bueno, si a alguien le interesa, aquí están. Yo seguiré informando y cualquier cosa rara que vea, pues la seguiré publicando. Un fuerte abrazo, Julián. Muchas gracias por Otro de vuelta. Besos a todos. Chao. Fíjate. Chao, chao. Julián Macías Tovar, experto en temas de redes sociales y que ha hecho un análisis muy minucioso de cómo se ha llevado la información en redes, con qué impunidad se ha promovido además falsedades para perjudicar a uno u otro candidato en las redes sociales y cómo algunas redes dejan cancha abierta para que esto suceda, aprovechándose de ello, por supuesto, los políticos a los que no le importa inocular odio, revancha y las más bajas pasiones en la discusión de redes con tal de salir favorecidos del caos.